Muchísimas gracias a mi anterior panelista que me regaló 8 minutos y muchísimas gracias a ustedes porque me toca la tarea más difícil, que es hablar de un tema que suena tan árido como ética de la inteligencia artificial, en menos de 30 minutos explicar qué es inteligencia artificial y llegar a tiempo para el almuerzo que todo el mundo está esperando. Así que bueno, vamos a intentarlo. Se habló muchísimo del concepto de transformación digital desde las primeras charlas de los primeros paneles de la mañana y la idea que queda clara es que no se trata simplemente de la versión y adelante de las mismas cosas que hacíamos antes, sino que los procesos de transformación digital implican una revisión profunda de cómo hacemos las cosas y cómo importamos esos modelos al ecosistema digital. Desde lo académico, nosotros podemos pensar, ¿escucharon hablar del concepto de sociedad de la información? ¿Sí? Vamos a hacerlo bien participativo. ¿Quién escuchó sociedad de la información? Perfecto. Que era esta cuestión de una sociedad donde la información pasa a tener un valor mucho más trascendental que los bienes analógicos, que el bien físico. En un momento, mi dispositivo, mi celular, tiene más valor la información que yo tengo adentro que el dispositivo en sí, que en un punto llega a ser fungible, ¿sí? ¿Qué preferirían hoy perder? ¿El celular o perder el acceso a toda la información de sus cuentas de mails, de WhatsApp? La información hoy, por suerte, se puede migrar de dispositivo a dispositivo sin mucha fricción. El avance superior, y en esto es el paso siguiente de la evolución de la transformación digital, es ir de una sociedad de la economía de la información a una sociedad algorítmica, que es una sociedad donde las decisiones van a estar impulsadas por justamente la inteligencia que podamos extraer de los datos. Esta frase también quizás ya la hayan escuchado hablar, que es la de los datos son el nuevo petróleo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Pocos? Bien. ¿Por qué se suele decir que los datos son el nuevo petróleo? Porque en una economía de la información donde necesitamos movernos a través de decisiones de business intelligence, el combustible de esa economía son los datos. Y ahora vamos a explicar por qué. Pero en realidad una analogía más exacta que decir que son petróleo sería que son minerales. ¿Por qué? Porque el dato no es una cuestión limpia, ¿sí? Las empresas que hoy atraviesan procesos de transformación digital saben muy bien que no es simplemente la cuestión de agarrar la masa de información que tenemos y pasarla mágicamente por un embudo y obtener inteligencia de negocios que podamos utilizar, sino que esos datos tienen que ser preparados, procesados y separar lo que es útil de aquello que no. Esto es básicamente un breve resumen de lo que es inteligencia artificial, ¿sí? Como concepto, como para empezar a explicarlo, no es un concepto nuevo, ¿sí? Antes nosotros pensábamos en la inteligencia artificial hasta hace muy poco tiempo como en algo asociado quizás a la ciencia ficción, al futurismo, y ahora vemos que es algo que está permanentemente en las noticias. Pero, sorpresa, no es un concepto nuevo, sino es que hoy de repente tenemos inteligencia artificial y antes no existía, sino que es una disciplina que se está desarrollando desde los años 50, de la conferencia de Dartmouth en adelante, y el cambio que hoy tenemos es por la disponibilidad de los datos, obviamente por el ecosistema floreciente de Internet, y por otro lado, la potencia de cómputo que tenemos disponible para procesar esos datos. Hay una ley que es conocida como la ley de Moore que marca cómo se va duplicando la potencia de nuestros dispositivos para poder aprovechar los datos, y esta conjunción de estos dos factores hace hoy que haya resurgido una de las variantes en las cuales se basan las técnicas de inteligencia artificial. Vamos a obviar un poco el tema de la explicación de Internet de las cosas porque la explicaron perfectamente bien antes, pero me quedo con este concepto de pensar que de todas nuestras interacciones digitales hay una fricción, ¿sí? Y de esa fricción se generan datos y metadatos como producto. Entonces, nosotros cada vez que realizamos una acción dentro de un ecosistema donde hay un dispositivo capaz de medir esa acción que estamos tomando, generamos un caminito de migas digitales que pueden ser aprovechadas, como explicaban recién, para generar información valiosa. El problema es qué hacemos con esa información. Y ahí nos vamos metiendo un poco en el terreno ya de la ética, ¿sí? El profiling es esto de poder elaborar perfiles sobre la gente, tratando de explicar sus datos de consumo, sus preferencias, que por un lado tiene una aplicación positiva, que es la que ustedes verán para todos sus negocios, pero vamos a ver que tiene como un lado B mucho más oscuro. Bueno, yo soy muy geek, esto es un pequeño paréntesis, así que va a haber muchas intervenciones de cultura popular dentro de las filminas. Hoy escuché que Martín hizo una cita del Señor de los Anillos, así que eso me habilita a meter cultura pop dentro de esto. Pero ¿cómo funciona inteligencia artificial?
La mayoría, cuando, por ejemplo, quisieron venir a la Usina del Arte, habrán buscado la dirección y habrán buscado cómo llegar, ¿sí? Entonces, entre que ingresamos nuestros datos, nuestras coordenadas de partida y que obtenemos el resultado, que es esa ruta, lo que vemos es un proceso que para nosotros, que no entendemos nada, es casi una ciencia arcana que transforma mi pedido en un resultado. Esa ciencia arcana se lo suele llamar modelos de caja negra. Quizás hayan escuchado hablar este término asociado con inteligencia artificial. Es decir, se trata de una caja negra en la cual entran datos, pasan por un proceso que yo no conozco y sale un resultado. Para simplificarlo, dentro de esa caja negra lo que tenemos son algoritmos. ¿Sí? Entonces van a escuchar mucho hablar de la sociedad algorítmica, del gobierno de los algoritmos. Y para explicarlo de una forma un poco sencilla, a mí me gusta mostrarlo como si fuera una receta. Si nosotros tenemos que hacer un daiquiri, tenemos nuestros ingredientes, tenemos nuestra secuencia de pasos que vamos a tomar para procesar esos ingredientes y tenemos un resultado. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo cambio los inputs, cambio mis ingredientes de entrada, pero sigo exactamente los mismos pasos? ¿Voy a obtener el resultado deseado? ¿Sí o no? Vamos que fácil, no es un examen esto, ¿sí o no? No, bien. Entonces, dentro de lo que hablamos de ética de inteligencia artificial, hay una frase que se llama garbage in, garbage out, que lo que quiere marcar es que si nosotros alimentamos nuestros modelos con datos incorrectos, datos basura, datos discriminatorios, datos sesgados, lo que vamos a obtener es un resultado que está teñido de estos mismos vicios que tienen los datos, ¿sí? Por eso muchas veces se dice que en el caso de inteligencia artificial es el prejuicio humano que se traslada al código que se va a implementar. No sé si se alcanza a leer desde el fondo, pero esto es una correlación una correlación matemática entre la cantidad de gente que se ahogó, murió ahogada por caer en una pileta, y la cantidad de películas en las que aparece Nicolas Cage. ¿Sí? Es una correlación matemática perfecta. Ahora, ¿a ustedes les parece lógicamente que puede haber una correlación entre estos dos factores? No. Bien. ¿Por qué? Porque correlación no implica causalidad. ¿Sí? Entonces, esta, que parece una obviedad explicarlo así, es una de las falacias en las que se puede caer cuando se construyen modelos de inteligencia artificial. Y el problema final, como veíamos recién con el tema del profiling, es que esta es una película muy vieja, que si alguien la reconoce, levante la mano. Bien. Esta es una película llamada El Diablo con el Diablo, y el diablo y Dios veían a la gente caminar por la calle y veían como pequeñas etiquetas que les marcaban cómo eran esas personas. Trasladándolo a lo digital, pasa un poco lo mismo, porque nosotros tenemos encima nuestro etiquetas de las que no somos conscientes. Me encantó el concepto cuando explicaban del shoulder to shoulder en naranja, de decir la transparencia, de mostrar la decisión que se va a tomar en relación a vos, pero mostrándote en qué me estoy basando para tomar esa decisión. Ese es el camino por el que hay que transitar. Porque lamentablemente hoy no lo sabemos, pero hay muchas de estas etiquetas que nos van acompañando. Mi abuela tenía una frase que era: el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. Entonces, muchas veces queremos implementar inteligencia artificial o procesos de transformación digital para fines nobles, pero en el camino pasan cosas que tuercen eso y termina siendo algo que no justifica los medios. Miren, esto es un caso muy particular en el cual esa etiqueta quedó visible para la persona. No sé si se alcanza a leer, pero esta es una carta dirigida a una persona que se llamaba Mike Say, en el cual se le dirigía y le decía: hija muerta en un accidente de tránsito. ¿Sí? Acá alguien en un departamento de marketing metió la pata, no puso invisible lo que había que poner invisible, y esa persona recibió una carta indicándole que dentro de su perfil tenían el dato de que su hija había muerto en un accidente de tránsito. ¿Sí? Entonces, cuando se están trabajando con tecnologías nuevas, con tecnologías de un potencial impacto global, como es la inteligencia artificial, que es lo que atraviesa todos estos procesos de transformación digital, por eso cuando hace 2 filminas atrás decíamos, es como la electricidad porque es transversal a todas las industrias, va a atravesar todos los procesos productivos. No hay que dejar de lado pensar cómo va a ser el impacto social de estas tecnologías. Entonces, por un lado, vamos a tener la necesidad de llegar muy rápidamente al mercado,
pero por el otro lado vamos a tener que pensar en el impacto que va a tener eso en el ecosistema de derechos humanos, ¿sí? Un poco como lo que pasaba con el derecho ambiental cuando había que repensar el impacto que un proyecto iba o podía tener sobre el ecosistema. Sobre todo porque el ecosistema no se podía volver al estado anterior. Si tuviéramos que ver la cantidad y sectores de industrias en los que se aplica inteligencia artificial, esto es simplemente un breve resumen y tenemos desde autos autónomos, sentencias, predictive policing, que vamos a hablar, remoción de contenidos y fake news, algoritmos que ponen precios, que es el algorithmic pricing and trading, que es lo que se está usando en Wall Street a la hora de hacer negociación bursátil, decisiones automatizadas, contratos inteligentes, ciberseguridad, diagnóstico médico, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos usos buenos y otros usos que ponen un interrogante ético muy fuerte. Vamos para atrás. Si tenemos que pensar los preconceptos que tenemos sobre las tecnologías de la información, generalmente los operadores pensamos, por un lado, que las máquinas no piensan, sino que se programan, que alguien escribió el código con el que funcionan. Otra segunda asunción que tenemos es que las computadoras son infalibles, ¿sí? Que las computadoras no se equivocan. Y esto puede parecer que a nivel consciente digamos, no, pero es razonable que las computadoras se equivoquen y de hecho, o que la tecnología se equivoque. Hace un rato vimos cómo se apagaba una pantalla y es por más que toda esta hermosa organización haya tomado todas las precauciones para que eso no pase, pasó. Porque la tecnología es falible, es una construcción humana, entonces tiene falibilidad. Y eso es algo importante de pensar, porque por más que lo verbalicemos, en nuestro fuero interno siempre tendemos a que la navaja de Occam caiga para el otro lado, de pensar que tiene que haber otra explicación, no que la tecnología falló. Y el tercer punto es que las computadoras son neutrales. Entonces pensamos en la tecnología desde un lugar de, justamente, teñido de la eficiencia, desde un lugar de neutralidad. Y esto nos lleva a que muchas veces se invisibilizan los intereses que hay en la construcción de esta tecnología y se naturalizan los resultados. Entonces nos dejamos de preguntar si, por ejemplo, cuando le pedíamos a Google Maps que nos indique el mejor camino para llegar a la usina de arte, nos mandaba por el camino más rápido, por el camino más escénico, nos manda por otro camino, como está pasando con una aplicación que ya empieza a distribuir el tráfico. Entonces ya no es solo te doy la información, sin que si vos lo sepas, yo te intervengo a tu vida porque te sugiero otro camino para poder descongestionar el tráfico. Pero no te doy la opción y no te lo digo, ¿sí? Bien, primer preconcepto. Piensa en las máquinas y acabamos con qué es inteligencia artificial. Es interesante porque la pregunta está desde un foco errado, porque no tendríamos que preguntarnos si piensan las máquinas, esto es una pregunta que ya viene de Turing, del test de Turing hacia atrás, sino pensar que las máquinas tienen un paralelismo como si nosotros interrogáramos si los aviones vuelan como vuelan los pájaros o si los submarinos pueden navegar como, no sé, a los peces, ¿sí? Entonces, cumplen las mismas funciones, pero de manera diferente. Y esto es importante porque cuando empiezan las primeras nociones de inteligencia artificial, estaban muy unidas a lo biológico, a querer emular cómo funcionaban las funciones cognitivas humanas, y de ahí por eso arrastramos el término redes neuronales, ¿sí? Que se usa hasta el día de hoy. Para aclarar un concepto básico, inteligencia artificial, si ustedes lo ven en los medios, está como siempre unido como una cuestión objetiva. Es el robot de Terminator, ¿sí? Generalmente las noticias vienen unidas con una imagen de un robot futurista. Pero en realidad, en un sentido purista, la inteligencia artificial es un campo que estudia el comportamiento de los seres inteligentes. Y la mayoría de los avances que ustedes leen hoy en los diarios son en realidad aplicaciones de machine learning, que es una de las técnicas de la inteligencia artificial, no la única. Entonces, para ponerlo de una forma gráfica, porque soy docente y no puedo evitar hacerlo así, si tuviéramos que hacer un globo para comprender estos conceptos, pasaríamos de la inteligencia artificial como campo a machine learning o aprendizaje automático como un área, a deep learning como una técnica específica dentro del campo de machine learning, ¿sí? Que es ahí, en esa área de deep learning, donde se dan la mayor cantidad de las nuevas tendencias sobre redes neuronales. Pero esto no es el único enfoque, sino que si nosotros nos vamos para atrás, ¿se acuerdan que yo les dije, hoy tenemos el desarrollo de inteligencia artificial que tenemos por la preponderancia de datos y por la disponibilidad de Internet y por la potencia de cómputo?
Pero hubo una corriente anterior en inteligencia artificial que tuvo sus auges y sus caídas, porque estas dos corrientes se vienen peleando de hace mucho, que se llamaban los sistemas expertos. ¿Alguien escuchó hablar de eso? ¿Sistemas expertos? Tuvieron un auge en lo bancario hace los 80, muy importante. Sí, allá. Bien, y que era un enfoque completamente diferente, porque era tomar un experto en algo, en el área que fuera, sentarlo y tratar de codificar las reglas de lo que el experto sabía. ¿Sí? Ese era como el enfoque. Si yo quiero resolver problemas de manera inteligente, tengo que poner en un lenguaje simbólico de código lo que el experto sabe. Tenía un problema muy grande, que era que una vez que terminabas de armar ese sistema, era un sistema rígido, sistemas carísimos de desarrollar y que quedaban quizás obsoletos al poco tiempo. El enfoque que hoy tenemos preponderante, que es de Machine Learning, se basa en justamente la disponibilidad de datos. Y es un sistema flexible porque lo que permite es aprender con la experiencia hasta cierto punto. Vamos a hacer una parte un poco interactiva. ¿Alguien conoce este animalito? ¿Nadie? Ahí, bien. Me pasó una vez dando una conferencia para afuera que alguien lo reconoció y creo que fue la única persona en la vida que reconoció, pero era un australiano. Porque este bichito es un Australian Bilby. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si yo ahora les muestro esta imagen? ¿Qué me dicen que es? Vamos, con confianza. Rápido que nos queremos ir todos al almuerzo. Eso no es. Es lo mismo, es un Australian Bilby. Bien. Si yo les muestro esto, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, bueno, ahí ya se empezó a mezclar. Bien. Hay dudas, pero sí o no. Pero podemos pensar que sí. ¿Acá? No, acá no. Pobrecito este que necesita que le mandemos ayuda humanitaria urgente, que está acá en el fondo. Pero bueno, acá ya empezamos a decir intuitivamente que hay algo diferente. Ahora, si yo les muestro esta imagen, ¿qué me van a decir que es? Australian Bilby, ¿sí? Las máquinas se los van a decir, pero se los van a decir con estadística, se los van a decir con un porcentual. Entonces les voy a decir que en X%, este bichito podría ser un Australian Bilby. Ahora fíjense cómo en este procedimiento de 5 filminas, ustedes aprendieron a reconocer un animal. ¿Sí? Esta cuestión cognitiva que nosotros hacemos de abstracción, a las máquinas les lleva miles y miles y miles de imágenes. Hay una cuestión que también es importante, romper con el mito de la magia de la tecnología. Porque parece que leemos noticias, y esto a veces me toca explicarlo, pero dice, ¿pero cómo puede ser? Esta inteligencia artificial le ganó al campeón de Go del mundo. Esta inteligencia artificial ganó Jeopardy. Esta inteligencia artificial, hace no menos de 2 meses, derrotó a los campeones de Dota 2, que es uno de los juegos más complejos, hablando de videojuegos, y hace un rato que hablaban de Tencent, que es como mi otra área de especialidad, derrotó a esos campeones mundiales. ¿Cómo puede ser? Porque lo que hay que entender es que el truco es que estas inteligencias artificiales saben hacer algo bien, muy bien, pero no pueden realizar una abstracción. Entonces, ahí entramos en la taxonomía de la inteligencia artificial. Porque por un lado, cuando nosotros estamos hablando de todos estos dispositivos, estamos todavía en lo que se conoce como la categoría Narrow AI. Es decir, una inteligencia artificial limitada a poder hacer muy bien aquello para lo cual fue entrenada. ¿Sí? Volvemos al slide de los datos de entrenamiento. ¿Se acuerdan que yo les mostré los ingredientes? Y que si yo cambiaba los ingredientes, el resultado era diferente. Bien, entonces esos ingredientes son los datos de entrenamiento. El resultado final después tiene que ser validado. Hay un proceso obviamente mucho más complejo que este, pero en esta simplificación nos sirve para entender eso. No estamos en el estado todavía de una inteligencia artificial general, que es la carrera hacia la que están yendo la mayoría de los países. Canadá tiene su plan canadiense de inteligencia artificial, China está persiguiendo esto muy fuertemente y Estados Unidos se está quedando bastante atrás gracias a las políticas actuales que está teniendo. Ahí yo puse otras categorías. La diferencia entre narrow y general tiene que ver con esto de que hacen algo muy bien, pero no pueden extrapolar esa inteligencia como hacemos los humanos para generalizar un problema, o pueden generalizar que ya estaremos en el estado de allí. Después quedan los interrogantes de qué va a pasar en el futuro. Quizás algunos ya han escuchado vinculado a inteligencia artificial el concepto de singularidad, que es el momento en que las máquinas van a ser mucho más inteligentes que nosotros y que no va a haber vuelta atrás. No toda la comunidad científica está de acuerdo en que ese momento pase, hay como por eso un signo de interrogante, pero sí hay
caminos alternativos en los cuales tenemos que prestar atención, como por ejemplo Explainable AI. Cuando yo les mostraba recién que la inteligencia artificial te va a decir este resultado probabilísticamente equivale a este porcentaje, no te está dando la razón de por qué llegó a ese resultado. Entonces, caminos alternativos de inteligencia artificial basados en los valores humanos buscan que no solo te dé ese resultado, sino que te explique también por qué llegó a ese resultado. Segundo preconcepto, vamos bien con el tiempo. ¿Se equivocan las máquinas? Entonces dijimos esto de pensar si las máquinas se equivocan o no. Esto es de un thread de Twitter que es muy interesante porque justamente muestra una red neuronal, una red convolucional, que cuando le muestran unas imágenes de ovejas subidas arriba de un árbol, lo primero que interpreta es que son pájaros. ¿Por qué? La navaja de Occam que dice, no hay ovejas arriba de los árboles. Entonces, probabilísticamente, tienen que ser pájaros. En la segunda foto, no hay ovejas naranjas. Entonces, probabilísticamente, tienen que ser flores. Y esto que parece tan burdo, empiezan a imaginárselo como un engranaje dentro de procesos mucho más complejos de inteligencia artificial y de los cuales ustedes solo obtienen el producto final, ¿sí? Porque parece algo súper evidente, pero el problema es cuando eso se integra en procesos productivos mayores. Esta imagen me encanta. Yo siempre, no son tan inteligentes, ¿no? Pero fíjense, esto a las redes convolucionales les cuesta muchísimo, el reconocimiento de imagen, porque toman valores de píxeles y de posiciones de los píxeles para determinar si se trata de un muffin o de un chihuahua. ¿Sí? Entonces, algo que nosotros vemos y que decimos es evidente, hasta el día de hoy tenemos que seguir ayudando a las inteligencias artificiales. Entonces, ¿para qué? ¿Cómo les vamos a confiar, por ejemplo, armas autónomas que reconozcan a una persona o un target si todavía tenemos que estar explicándole que eso es un auto o es una dirección? ¿Se acuerdan que los CAPTCHA antes eran poner una dirección? ¿Sí? Y vieron que ahora ustedes ya no ponen eso, sino que les hacen reconocer imágenes de ¿qué? De autos, semáforos, sí, todas cuestiones viales. ¿Saben por qué están haciendo esto? Porque están ayudando a alimentar los sistemas de transporte autónomo. ¿Sí? Bien. Una técnica mucho más sofisticada son los ataques adversariales. Entonces, entre la primera imagen, que ustedes ven un panda gigante, se le agrega una capa de lo que se llama ruido adversarial, que es invisible al ojo humano, y altera la calificación final de esa imagen y dice que es un mono capuchino. Pero ustedes al ojo humano no lo van a poder percibir. Bien, otro ejemplo interesante es ponerle este sticker, que está diseñado para eso, al lado de una banana. Y en el classifier vemos una identificación completamente diferente, donde pasa de ser una banana a una tostadora. ¿Sí? Algo tan sencillo como ponerle un sticker al lado. Yo con esto quiero mostrar la fragilidad que tiene la tecnología. ¿Sí? Bien. Uno de los pioneros, hablando de inteligencia artificial, es Andrew Ng, fundador de Coursera. Y una de sus reglas es que si una tarea toma más de un segundo, no debería automatizarse. Entonces, las cosas que podemos automatizar son las cosas que un humano puede pensar en un segundo. Otra área complicadísima para la inteligencia artificial, esto ya es más cultura pop moderno, lo reconocen, Big Bang Theory, ¿sí? Bien. Sheldon tenía muchos problemas para entender el sarcasmo y las computadoras, las inteligencias artificiales también, porque les cuesta mucho entender el contexto, ¿sí? Entonces, también esto requeriría una explicación mayor, pero nosotros tenemos un ecosistema de derechos de autor en los cuales el derecho de autor tiene límites y esos límites están dados por las excepciones de lo que podemos hacer con esos contenidos, entre ellos la parodia, informar, etcétera, etcétera. Si nosotros usamos inteligencia artificial para ese reconocimiento de contenidos, como no reconocen contexto, eliminamos de raíz la posibilidad de hacer esos usos legítimos de la información, ¿sí? Y algo que no hay que olvidarse nunca cuando uno está trabajando en el desarrollar estas tecnologías es que la cuna de esto es Silicon Valley. Silicon Valley está en San Francisco y San Francisco es una de las primeras ciudades que prohibió el reconocimiento facial, el uso de reconocimiento facial por las fuerzas de seguridad. Y esto no es menor y no es trascendente y es un hecho de peso cuando ellos salen a decirle al mundo: estas tecnologías no son lo suficientemente robustas para aplicarse en estas áreas.
¿sí? Podemos innovar, podemos experimentar en otras áreas, pero hay áreas donde la inteligencia artificial tendría que entrar con muchísima más cautela si debería entrar o no. ¿Alguien escuchó esto de las protestas de Hong Kong? Noticia también de hace un par de semanas, un par de meses, pero el tema de las protestas, que la gente lleva máscaras a las protestas y que se prohibió el uso de máscaras. ¿Por qué? Porque tu propia cara es algo que te puede incriminar. Entonces, acá tenemos abogados en la primera fila, pero uno de los principios del derecho penal es la no autoincriminación. Entonces, ¿qué pasa con esta regla que está escrita en todas las constituciones, pero tecnológicamente la borramos porque tu propia cara te puede incriminar? ¿Sí? Algo que quiero destacar de acá es el tema de que hay una dicotomía también con el tema de más cámaras, más seguridad, más eficiencia. Hay que desconfiar de eso, porque más vigilancia no es la respuesta, ¿sí? Y punto 3, vamos a hacerlo súper rápido, así podemos ir a comer, es si las máquinas discriminan. Cuando se habla de los peligros de la inteligencia artificial, la primera imagen es Terminator, los robots, el futuro en el cual los robots dominan todo. Y en realidad los problemas son no menos complejos, pero un poco más pedestres, ¿sí? De todo este conglomerado de problemas vamos a tomar dos cosas para hablar hoy, que es el sesgo y la transparencia y la opacidad. Del sesgo estuvimos hablando un poquito cuando decíamos, bueno, la correlación entre mis ingredientes y mi salida, no mi Nicolas Cage y gente ahogada en una pileta, ¿sí? Pero de la transparencia tenemos que pensar esto. ¿Quién de acá trabaja con propiedad intelectual o ha trabajado con propiedad intelectual o ha escuchado algo? Como para ver cómo contarlo. ¿Nadie? Pocos. Bien. Hay una cuestión que, por un lado, estos sistemas son muy complejos técnicamente. Entonces, hay casi una cuestión tecnocrática de que nosotros no podemos entender cómo funcionan. E incluso hay un paso más, que estos sistemas son inescrutables, porque la misma gente que construye estos muchas veces no tiene la capacidad de poder interrogarlos y entender cómo están funcionando. La semana pasada estaba dando clases a ingenieros sobre ética de inteligencia artificial y veíamos esto, la complejidad de las redes neuronales, donde vos no podés interrogar una capa o correr el peso de una conexión o mover un valor y entender cómo eso impacta en el resultado final, ¿sí? Y por otro lado, tenemos una segunda capa que es la opacidad legal. Y acá entra el tema más propio de lo legal y de los abogados, que es la propiedad intelectual. Que muchos de estos dispositivos terminan empaquetados en un software que se vende. Para poder acceder a ver cómo funciona ese software, hay normas que se llaman normas de DRM, vinculadas a propiedad intelectual, que protegen que nosotros podamos romper ese paquete y ver cómo funciona. ¿Por qué? Porque ahí está el secreto comercial, ¿sí? Si yo te dejo mirar o hacer ingeniería inversa a mi producto, vos vas a saber cómo funciona y vas a salir al mercado a competirme. Entonces, una de las primeras cosas cuando Estados Unidos empieza a rever el tema de economía digital con la Digital Millennium Copyright Act, es decir, vamos a poner protecciones a los software para evitar este tipo de competencias. Pero en el caso de inteligencia artificial es como decir, bueno, deberíamos poder auditar cómo funciona, pero no podemos acceder porque si rompemos ese envoltorio, estamos ya quebrando las normas de propiedad intelectual. Entonces es como si yo les dijera a ustedes, bueno, deberíamos poder comer este caramelo, pero no pueden sacarle el papel. Es una tarea imposible, ¿sí? Entonces, el verdadero futuro de las máquinas, el verdadero peligro, pasa por otros lados. Hace un rato hablaban de la automatización, del tema del futuro del trabajo, que va a haber nuevos trabajos, pero por otro lado, tampoco nos engañemos que estamos asistiendo a lo que se llama la cuarta revolución industrial, donde hay muchos trabajos tradicionales que desaparecen. Una de las áreas con más auge en el sector industrial es el transporte sin pilotos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con toda esa masa de gente que hasta hoy eran conductores? ¿Sí? No es tan sencillo. Y por otro lado, hay un fenómeno que es mucho más insidioso, que es el de la falsa automatización, que tiene que ver con tareas que parecen automáticas, pero en realidad están siendo subvencionadas a una persona, que no es por ser discriminatoria, sino porque esto es lo que pasa, que en India trabaja por muy poco dinero, ¿sí? Amazon tiene una plataforma que se llama Mechanical Turk, donde ponen literalmente posteos para trabajar
en India por muy pocos centavos. Otra cuestión es que si ya, volviendo al ejemplo de Terminator, si tuviéramos que buscar a John Connor, hoy ya no necesitaría, como en la película, recorrer media ciudad y romper todo, sino que bastaría con buscarlo en las redes sociales. ¿Sí? Entonces, estamos sometidos a un estado de vigilancia y de control que es complicado. Este ejemplo, yo no sé si lo conocen, pero es del supermercado Target en Estados Unidos. Para contarlo de forma resumida, un padre se entera de que su hija estaba embarazada porque Target le enviaba al mail a su hija propagandas de productos vinculados con embarazo. O sea, las búsquedas que ella había hecho daban a entender, o sea, algorítmicamente, de que ella podía estar embarazada. Entonces el padre indignado va a quejarse a la sucursal diciendo, ¿por qué le ofrecen esto? Están fomentando el embarazo adolescente. Y no, era que matemáticamente, sin intervención humana, se estaba enviando eso de forma automática a una potencial cliente que estaba embarazada. ¿Sí? Bueno, esto algo también mucho más moderno, pero esto es Black Mirror. No sé si vieron este capítulo famoso de la puntuación, que la gente se empieza a poner puntos entre sí. Nosedive se llama. Este capítulo, que parece tan distópico, es una realidad en el sistema de China. Entonces, también mucho cuidado cuando admiramos tanto a China, porque China tiene la particularidad de que no es un sistema democrático. Tiene una intervención estatal fuertísima en todos los niveles y eso permite herramientas de control social que son muy complicadas. El sistema de créditos, de scoring en China, le pone puntuaciones a los ciudadanos, o sea, algo muy clásico de 1984, y esta noticia es de la semana pasada. Es una persona que, sin juzgar los méritos o no, un ciudadano que por no pagar una deuda fue despojado de todos sus privilegios y no puede salir del país, no puede tomar vacaciones, no puede acceder a medios de transporte, no puede, en definitiva, seguir con su vida de lujo. ¿Pero por qué? Porque el sistema de puntuación ciudadana determinó que baje de esa puntuación. Y esto es de esta persona famosísima, hija de un magnate multimillonario, a el ciudadano de a pie que ve restringidísimos sus privilegios. La educación, que esto también, el tema de sensorizar la educación, es complicado. Porque así como decimos, bueno, se puede leer la emoción o la tensión de la audiencia, el tema es que ya tuvimos hace años una ciencia que pretendía hacer lo mismo, que a través de mediciones que en ese momento se consideraban de base científica, medir las características fisiológicas de una persona para determinar si era un delincuente nato o no. ¿Quién escuchó hablar de la frenología? Bien. En ese momento era una ciencia indiscutida, ¿sí? Entonces, no decimos nada, pero el tema de los análisis de sentimientos hay que ir con cuidado, porque hoy lo que nos parece que es una base científica sólida, puede que el día de mañana termine siendo frenología digital. Unos casitos más, como para cerrar en el poquito tiempo que me queda. En Estados Unidos, para mostrar que esto no es futurología, en Estados Unidos hay un sistema que se llama Compass, que determina si una persona tiene chances de ser reincidente o no. Por la calidad de los datos que había tomado, por cómo se había formulado ese modelo, una investigación posterior determinó que tenía muchas más chances de reincidir o que el sistema marcaba como con muchas más chances de reincidir a una persona afroamericana que una persona caucásica. Y en la realidad, esas dos personas que están ahí, Vernon Prater reincidió, tuvo varios crímenes violentos más, la chica solo había robado una bicicleta y nunca más volvió a tener una reincidencia, pero el score era de 3 contra 8. Decisiones preventivas basadas en inteligencia artificial, Minority Report, que es una realidad hoy también, porque hay un sistema que se llama Predpol, que lo que hace es tomar mapas de posibilidad de dónde va a acontecer un delito y enviar unidades policiales a que patrullen esas áreas. Entonces, ahí nos parecería, pero bueno, en realidad no estaría mal, pero el tema es que estamos recriminalizando áreas que quizás ya eran problemáticas. Fake news, un tema súper debatido en las noticias, pero ya quizás hayan escuchado hablar de la tecnología de deepfakes, que es capaz de crear estas películas imperceptibles o muy difícilmente perceptibles al ojo humano. Y por otro lado, no solo crean información, sino que también restringen cómo esa información circula con algoritmos que bajan contenidos, como el sistema Content ID de YouTube. También para ir cerrando, no tenemos que olvidarnos que el impacto final de todo esto son los seres humanos. Y es gente como, por ejemplo, esta persona asiática, que en el momento en que una cámara le va a sacar una foto, como no fue entrenado ese algoritmo con personas de raza asiática, le pregunta si está cerrando los ojos.
O en el video de al lado, que es una chica que para que las cámaras la reconozcan, esa es una chica afroamericana, necesita ponerse una máscara blanca. Esto, que también la tecnología, el poder hacer algo, no significa que debamos hacerlo. Entonces, unos científicos habían intentado hacer biométricamente la determinación si una persona era gay o straight de sus perfiles en redes de citas. ¿Sí? Sale el paper a la luz, pero no hay que olvidarse que esto fue un paper hecho en un país en Norteamérica, pero que hay países en donde, por ejemplo, la orientación sexual sigue siendo un crimen. ¿Sí? Y hay gente que puede morir por esto, por una mala identificación. Y finalmente los invito a que puedan entrar en la página del MIT, que hay un experimento muy, muy interesante que se llama el Moral Machine, donde ustedes pueden ver en tiempo real distintos escenarios éticos sobre el transporte. ¿Quién debería chocar? ¿A quién no debería chocar? Y cuáles son los resultados de su ética comparada con el resto del mundo. Resumiendo, tenemos normas que están tratando de regular este ecosistema. Por un lado, las normas de protección de datos, de propiedad intelectual, y por otro lado, principios vinculados a la inteligencia artificial con los que se desarrollaron en Europa. Pero, si ustedes se tienen que ir con un resumen de esto, es en todos los ciclos en los que ustedes intervengan con datos, piensen en un ciclo de vida de esos datos que tenga ética desde el momento en que se recopilan hasta que se implementan, hasta cómo se usan finalmente. Porque no es solo lanzar un producto al mercado, sino seguir trazando y viendo cómo ese producto funciona en la realidad y a quién puede estar impactando. Y ante la duda, yo digo, apliquen el principio de Peter Parker, ¿sí? Con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Así que bueno, muchas gracias.